La oscuridad me acechaba bien quietecita, como un depredador bien paciente, esperando el momento exacto para atacar, ¿me entienden? Mi nombre es Miguel Hernández, cabo del Ejército Mexicano, y mi diario no es solo un registro de memorias, sino un portal hacia el terror que habita en las sombras olvidadas de la guerra. Cuando regresé del Pacífico, no traía solo cicatrices físicas, órale, sino un peso invisible que se anidaba en cada respiro, en cada pensamiento, en cada silencio de madrugada aquí en la Ciudad de México. Las batallas que libré no fueron solo contra los japoneses, sino contra algo mucho más antiguo, mucho más oscuro que cualquier enemigo humano. Mi familia siempre susurraba historias sobre una maldición ancestral, un pacto olvidado que dormía en las entrañas de nuestra estirpe, un pacto que despertaría en el momento de mayor vulnerabilidad, cuando la sangre Hernández estuviera expuesta al horror de la guerra, al sufrimiento extremo, a la ruptura de la realidad. El diario que cargo no es solo papel y tinta, órale que no. Es un artefacto maldito, testigo silencioso de eventos que la razón humana se niega a comprender. Cada página es un fragmento de pesadilla, cada palabra una puerta a dimensiones que preferiríamos mantener cerradas. Lo que voy a revelar no es una historia de guerra, carajo, sino una confesión sobre los límites de la realidad, sobre los murmullos que existen entre el mundo de los vivos y el territorio de los espíritus atormentados. Prepárense, queridos espectadores, lo que están a punto de experimentar no es solo una historia, es un maldito portal hacia los territorios más oscuros de la existencia humana, órale. Cada palabra que será compartida en este relato fue extraída de las páginas de un diario manchado de sangre y secretos, un documento que desafía los límites entre la realidad y la pesadilla. Miguel Hernández, el cabo que sobrevivió a lo impensable, nos invita a sumergirnos en su jornada perturbadora. Un soldado que no solo luchó contra enemigos en campos de batalla distantes, sino contra fuerzas que trascienden la comprensión humana. Sus memorias son un grito silencioso, una advertencia para aquellos que se atrevan a escuchar. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esto, suscríbete al canal, deja tu me gusta y dime en los comentarios desde qué ciudad o país me oyes. Tal vez aún haya alguien ahí afuera que crea en lo que voy a contar. Advertencia importante. Las próximas revelaciones no son para corazones débiles. Cada palabra ha sido meticulosamente documentada, cada detalle cuidadosamente preservado para que la verdad no se pierda en las sombras del tiempo. Prepárense para un viaje más allá de la comprensión humana. Prepárense para el diario maldito del cabo Hernández. El frío de la noche en el Pacífico era diferente. No era solo el frío que te calaba los huesos, sino un frío que te atravesaba el alma, un frío que traía consigo susurros de pesadilla. Yo, Miguel Hernández, cabo del Ejército Mexicano, sabía que algo no andaba bien desde el primer momento que pisé aquella isla sin nombre. Mis compañeros no entendían. Para ellos era solo más una noche de guardia, otro turno más en medio de la inmensidad verde y hostil. Pero yo sentía algo, una presencia que no era ni humana ni animal, algo que flotaba entre los árboles, observándonos con una intensidad que me hacía sudar frío. El sargento Rodríguez me miró con esa expresión de fastidio que ya conocía. «Hernández, deja de moverte tanto», me dijo en voz baja, pero no podía evitarlo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña anticipación, como si algo estuviera a punto de suceder. Fue entonces cuando lo vi, entre los árboles, una sombra que no era una sombra, un movimiento que no era un movimiento, algo que parecía estar y no estar al mismo tiempo. Mis ojos no podían enfocar, mi mente no podía comprender lo que estaba viendo. Rodríguez notó mi tensión. «¿Qué pasa, Hernández?», susurró, pero no pude responder. La figura seguía allí, indefinida, cambiando de forma con cada parpadeo. Una silueta que se derretía y se reconstruía entre la vegetación tropical, como si la realidad misma se estuviera descomponiendo. El diario que llevo conmigo comenzó a pesar en mi bolsillo. Era un objeto heredado, pasado de generación en mi familia. Mi abuela me advirtió una vez:
Cuando la guerra te consuma, el diario hablará. En ese momento, entre la húmeda oscuridad de la isla, comprendí el verdadero significado de sus palabras. Un sonido, no, más que un sonido, una vibración, comenzó a llenar el aire. No era un ruido que se escuchara, sino algo que se sentía, una frecuencia que atravesaba mi cuerpo, haciendo que cada célula vibrara con un terror primordial. Mis compañeros seguían inmóviles, como si estuvieran congelados en un tiempo que no era el nuestro. La sombra avanzó. No caminaba, se deslizaba. No tenía forma definida, pero sentía sus ojos, si es que podía llamarlos ojos, clavados directamente en mi alma. En ese momento, supe que esto era más que una simple aparición. Era algo que había esperado, que me había estado buscando toda mi vida. La humedad de la isla se pegaba a mi piel como un sudario invisible. Cada respiro era una lucha contra un aire que parecía más denso, más pesado de lo normal. Mi equipo militar, fusil, cantimplora, municiones, de repente se sentía insignificante frente a la inmensidad de lo desconocido que nos rodeaba. Rodríguez no entendía nada. Ninguno de mis compañeros podía percibir lo que yo veía. Sus miradas seguían perdidas en la noche tropical, completamente ajenos a la presencia que nos observaba. Una presencia que no era ni humana ni animal, algo que existía en los límites de la realidad. Mi abuela siempre me contaba historias sobre nuestra familia, historias que sonaban más a advertencias que a cuentos. Los Hernández no son gente normal, me decía. Tenemos un don o una maldición. En ese momento, en medio de la oscuridad de aquella isla sin nombre, comprendí el verdadero significado de sus palabras. El diario en mi bolsillo comenzó a palpitar. No literalmente, claro, pero sentía su presencia, como si fuera un órgano vivo adherido a mi cuerpo. Cada vez que la sombra se movía, el diario vibraba con una energía que no podía explicar. Un ritmo extraño, una frecuencia que solo yo podía percibir. Mis manos comenzaron a sudar. No era miedo, era algo más primitivo, más profundo. Una anticipación que me recorría la médula, un presentimiento de que algo definitivo estaba a punto de suceder. La sombra seguía allí, cambiando de forma, desafiando toda lógica y comprensión. Rodríguez me miró. Sus ojos, antes alertas, ahora parecían vidriosos, como si algo lo hubiera desconectado de la realidad. Hernández, murmuró, ¿escuchas eso? Pero no había nada que escuchar, solo un silencio que pesaba toneladas, un vacío que amenazaba con tragarnos. La vegetación a nuestro alrededor comenzó a moverse, no con el viento, no con un movimiento natural. Era como si los árboles, las plantas, la tierra misma respiraran con una vida propia, un movimiento orgánico pero profundamente antinatural que hacía que mi piel se erizara. Entonces lo vi claramente. La sombra no era una sombra, era un ser, una entidad que no pertenecía a ningún reino conocido, algo que existía entre lo físico y lo espiritual, entre la vida y la muerte. Sus contornos cambiaban constantemente, como si no pudiera, o no quisiera, mantener una forma definida. Mi mente comenzó a fragmentarse. Cada segundo que pasaba era una lucha contra la cordura. ¿Estaba realmente viendo esto? ¿O era producto de mi agotamiento, del estrés de la guerra? El diario en mi bolsillo seguía vibrando, como si me respondiera, esto es real, más real de lo que puedes soportar. La noche se cerraba sobre nosotros, y yo sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, que nada volvería a ser igual después de este momento. Mis recuerdos de infancia siempre fueron diferentes, no como los de otros niños en mi pueblo cerca de Ciudad de México. Mientras mis compañeros jugaban en las calles empedradas, yo pasaba horas mirando las sombras, esperando que hicieran algo más que simplemente existir. Mi abuela Lucía era la única que entendía. Ella venía de una línea de curanderas y brujas que mi familia prefería olvidar. Los Hernández no son gente normal, me decía cuando nadie más podía escucharla. Llevamos algo en la sangre, Miguel, algo que viene desde antes de la conquista. La primera vez que vi algo realmente extraño, tenía apenas 8 años. Era una noche de tormenta.
esas noches donde el cielo parece abrirse en dos. Mi habitación se llenó de una luz que no era luz, una energía que vibraba entre lo físico y lo espiritual. Las sombras de las paredes comenzaron a moverse, a respirar, a tener una vida propia. Mi padre nunca creyó en estas historias. Para él éramos una familia simple de campesinos, trabajadores, devotos. Pero mi abuela me mostró el diario, un cuaderno viejo con páginas amarillentas que parecían susurrar secretos antiguos. Cada Hernández recibe este diario, me dijo, y cada Hernández debe enfrentar su destino. Las páginas estaban escritas con una caligrafía irregular, a veces en español, a veces en un idioma que no reconocía. Símbolos raros, dibujos que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. Mi abuela me explicó que era un registro de nuestra maldición, un legado que pasaba de generación en generación. Cuando un Hernández va a la guerra, me susurró una noche, la maldición despierta. Sus ojos tenían un brillo extraño, una intensidad que me helaba la sangre. El diario te encontrará, siempre te encontrará. No entendí completamente sus palabras hasta que pisé el campo de batalla. Mis tíos habían muerto en guerras anteriores, algunos en la Revolución, otros en conflictos que mi familia prefería no recordar, pero todos dejaron el mismo testimonio. Algo los seguía, una presencia, una sombra, un ser que no pertenecía a ningún mundo conocido. El diario en mi bolsillo comenzó a pesar, no físicamente, sino de una manera que no podía explicar. Era como si absorbiera mis recuerdos, mis miedos, mis secretos más oscuros. Cada vez que lo tocaba, sentía que me conectaba con algo más antiguo, más profundo que yo mismo. Rodríguez seguía a mi lado, pero ya no parecía el mismo. Sus ojos habían perdido ese brillo de soldado, de hombre que sabe exactamente quién es y qué hace. Ahora era solo un cascarón, un recipiente vacío esperando ser llenado por algo que no comprendía. La isla seguía respirando, no con un ritmo natural, sino con una frecuencia que solo yo podía percibir. Una energía que venía desde las profundidades de la tierra, desde lugares que ningún ser humano debería conocer. Y yo sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, que esto era solo el principio. La primera muerte llegó sin advertencia. No fue un disparo enemigo, no fue una explosión, no fue nada de lo que podríamos esperar en medio de aquella isla maldita. Fue algo mucho peor. Johnson, un soldado del pelotón, simplemente desapareció. No digo que lo mataron o lo capturaron, digo que se desvaneció. Una noche estaba haciendo guardia. Al siguiente momento solo quedaba su fusil y una sombra extraña en el suelo, como si hubiera sido absorbido por la tierra. El diario en mi bolsillo comenzó a vibrar. No como antes, sino con una intensidad que me hacía sentir náuseas. Cuando lo abrí, las páginas estaban diferentes. Símbolos que nunca había visto antes aparecieron escritos con una tinta que parecía respirar, moverse. Los que sirven a la guerra, decía un fragmento, alimentan algo más antiguo que el conflicto mismo. Las letras cambiaban de forma mientras las leía, transformándose en figuras que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Rodríguez me miraba de reojo. Ya no era el mismo soldado rudo de las primeras semanas. Sus ojos habían perdido ese brillo de comando, ese control que caracteriza a un líder militar. Ahora parecía un hombre perseguido por algo que solo él podía ver. La isla había dejado de ser un lugar físico. Se había transformado en algo más, un espacio entre dimensiones donde las reglas de la realidad se doblaban y rompían como papel mojado. Los árboles ya no parecían árboles, sino tentáculos de algo más grande, más antiguo. Esa noche, 3 soldados más comenzaron a manifestar síntomas extraños. Uno no paraba de murmurar en un idioma que nadie reconocía. Otro dibujaba símbolos en la tierra con movimientos casi hipnóticos. El tercero simplemente se quedaba mirando al horizonte, como si pudiera ver algo que nosotros no. El diario seguía revelando secretos, fragmentos de historias de mis antepasados, guerreros que habían sido elegidos para algo más que simple combate. Éramos más que soldados, éramos portales, conductos para algo que no comprendíamos. La oscuridad de la isla se hacía más densa. No era una oscuridad normal,
Era algo que literalmente se podía tocar, algo que tenía peso y textura, una oscuridad que respiraba, que observaba, que esperaba. Y yo sabía que esto era solo el principio. La maldición de los Hernández estaba despertando, y nadie podría detenerla. La realidad comenzó a desmoronarse como un castillo de arena mojada. Ya no éramos un pelotón, éramos testigos de algo que ningún ser humano debería presenciar jamás. El diario vibraba en mi bolsillo con una frecuencia que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. Cada página que abría revelaba un fragmento más de nuestra maldición ancestral, una historia que iba más allá de la guerra, más allá de la comprensión humana. Rodríguez fue el primero en verla. No, mejor dicho, en sentirla. Una presencia que no era un sonido, no era una imagen, era algo que te atravesaba el alma. Sus ojos se abrieron de par en par, como si estuviera contemplando el mismo infierno. Hernández, susurró, ¿tú también la ves? Pero no era una pregunta, era una súplica desesperada de alguien que estaba perdiendo la cordura. La entidad no tenía forma definida, era una masa de sombras que se movía entre los árboles, que respiraba con un ritmo que no era ni orgánico ni mecánico. Algo que existía en los límites de la percepción, justo en el punto ciego de nuestra realidad. Un fragmento del diario cayó al suelo. Las letras comenzaron a moverse solas, formando un mensaje que helaba la sangre. Los Hernández son portales. Nosotros no elegimos la guerra nos elige. Los otros soldados comenzaron a desaparecer, no como Johnson, no de golpe. Se desvanecían poco a poco. Primero perdían la mirada, luego los músculos se les relajaban y finalmente se convertían en una especie de estatua viviente, conectados a algo que no podíamos comprender. Mi abuela Lucía me había advertido. Cuando la guerra te consuma, me dijo una vez, el diario hablará. Ahora entendía el verdadero significado de sus palabras. La entidad se acercaba, no caminaba, se deslizaba, no tenía límites definidos. Era como una herida abierta en el tejido de la realidad. Sus ojos, si es que podían llamarse así, me miraban directamente, atravesando mi alma, desgarrando cada capa de mi cordura. Rodríguez comenzó a murmurar. No en español, no en ningún idioma conocido. Era un sonido gutural, un lenguaje que venía desde antes de la humanidad, desde los lugares más oscuros entre dimensiones. El diario en mi mano comenzó a sangrar, literalmente. Una tinta rojiza que no era sangre, pero tampoco era tinta. Comenzó a manar de sus páginas, formando símbolos que cambiaban constantemente. Y yo sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, que esto era solo el principio de algo mucho más grande. Algo que había estado esperando quieto, paciente, durante generaciones. La guerra no era un conflicto, era un ritual, y nosotros éramos solo los instrumentos. El último día fue diferente. No era un día, era una hendidura en la realidad. La entidad ya no se ocultaba. Estaba completamente expuesta, aunque expuesta no era la palabra correcta. Era como si la propia isla se hubiera convertido en un organismo vivo, con la criatura como su núcleo pulsante. Rodríguez había desaparecido hace horas, o tal vez días. El tiempo ya no funcionaba como antes. Mis compañeros, los pocos que quedaban, se movían como autómatas, con miradas vacías que reflejaban algo más que simple agotamiento de guerra. El diario comenzó a abrirse solo. Sus páginas se extendían como tentáculos, revelando secretos que nunca debieron ser conocidos. Generaciones de Hernández habían sido elegidos, no como soldados, como algo más. Somos portales, decía un fragmento antiguo. Nuestra sangre no es para la guerra, somos la guerra. La entidad me miraba, no con ojos, con algo más profundo. Una conciencia que atravesaba dimensiones, que me reconocía no como un individuo, sino como parte de algo más grande. Mis recuerdos comenzaron a licuarse. La infancia en México, los entrenamientos militares, la isla. Todo se mezclaba en un collage de realidades superpuestas. Un grito surgió. No era mío, no era de ninguno de los soldados. Era el grito de la isla misma, un sonido que desgarraba la realidad. La maldición de los Hernández
no era una maldición, era un propósito. Éramos conductores, portales, puntos de conexión entre mundos que ningún ser humano debería conocer. El último soldado cayó. Su cuerpo se desintegró, no violentamente, sino como si fuera absorbido por la realidad misma. Y yo comprendí. No éramos víctimas, éramos parte del ritual. Aquí estoy, grabando este último mensaje. No sé si alguien lo escuchará alguna vez. La guerra termina, pero mi guerra apenas comienza. Post-cierre, 200 palabras. Lo que voy a revelar no es una historia, es una advertencia. Los Hernández no somos soldados, somos algo más. Portales entre realidades que la humanidad no comprende. Mi destino no fue luchar contra un enemigo visible, sino mantener contenido algo que está más allá de cualquier comprensión humana. La próxima vez que escuchen hablar de un conflicto, de una guerra, recuerden, no todo es lo que parece. Hay fuerzas que nos utilizan, que nos manipulan, que nos transforman en sus instrumentos. Y yo, Miguel Hernández, soy el último testigo. El diario sigue conmigo, esperando, esperando.